El segundo punto del orden del día está formado por una comparecencia de la Junta de Extremadura a petición de los miembros de la Cámara, de la consejera de Salud y Servicios Sociales o persona en quien delegue a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales sobre el desarrollo y ejecución de los recursos contemplados en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura destinados a infraestructuras sanitarias. La iniciativa fue presentada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Comparece, por delegación de la consejera de Salud y Servicios Sociales, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, don Jesús Vilés Piris. Interviene, en primer lugar, como proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas de la Comisión de Salud. Bienvenidos también los responsables del Servicio Extremeño de Salud. Señor Vilés, un mes más estamos en esta comisión. Y hoy lo vamos a hacer con la fórmula parlamentaria de la comparecencia, que nos permite, especialmente al Gobierno, entiendo que es más beneficiosa para el Gobierno, tener más tiempo para explicar la gestión del Gobierno. Porque el mes pasado yo le hacía, bajo la fórmula de pregunta oral en comisión, le planteaba la cuestión de cómo habían desarrollado y ejecutado los presupuestos que iban destinados a las infraestructuras sanitarias, y en una pregunta de 5 minutos, pues ni a mí me da tiempo a alegar lo que tengo que hacer desde mi posicionamiento de oposición, ni a usted probablemente. Entonces, además, tenemos también el posicionamiento del resto de las fuerzas políticas a lo que usted nos cuente ahora en su primer turno de intervención. En la justificación de esta solicitud de comparecencia que hago en estos momentos, no solo quiero alegar al tiempo, también quiero alegar a que yo no voy a perder ni un minuto más, da igual la iniciativa parlamentaria de la que se trate, en pleitear con usted los datos. ¿Sabe por qué, señor Vilés? Porque la sartén por el mango la tiene usted. El Gobierno es quien tiene los datos, pero el Gobierno tiene los datos para contar la verdad al Parlamento y a los ciudadanos o para manipularla. Usted, en la última comisión, me hablaba de casi un 80 y un 90% en la ejecución de todas las partidas presupuestarias destinadas a distintas infraestructuras sanitarias, y yo solo tenía el DOE de la consejera de Hacienda de su Gobierno, que decía que apenas habían llegado al 40-50%. Ustedes alegaban entonces que ese Diario Oficial de Extremadura correspondía al mes de septiembre y faltaba, por tanto, por contemplar el último trimestre del año de ejecución. Lo doy por bueno, pero ¿sabe qué ocurre, señor Vilés? Que usted tiene los datos para contarlos a los ciudadanos, para contarlos al Parlamento o para ocultarlos y manipularlos. Hoy estamos, y con esto termino, señora presidenta, a 31 de enero. Antes de entrar en esta comisión he denunciado ante la opinión pública que es la primera vez en esta región que las listas de espera sanitarias correspondientes a diciembre del año anterior, a 31 de enero, no están publicadas. Las razones pueden ser muchas y de distinta índole, pero como tenemos la certeza de que el trabajo funcionarial y administrativo de los servicios de admisión están hechos, yo no voy a pleitear con usted con los números. Lo que yo sí le voy a decir es que usted cumpla con la ley y venga aquí a contar la verdad de infraestructura sanitaria o de lista de espera sanitaria que en estos momentos el Gobierno está ocultando a los ciudadanos y no sabemos todavía a estas horas cuál es la razón. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Gil Rosiña. Señor Vilés Piris, bienvenido nuevamente a esta comisión y le doy la palabra sin límite de tiempo para esta comparecencia. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Quisiera comenzar explicándoles que para el Servicio Extremeño de Salud y en el desarrollo y la ejecución de las partidas presupuestadas destinadas a infraestructuras sanitarias es un indicativo del compromiso adquirido por y para los extremeños, tanto del propio SES como de nuestra presidenta y del Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola. Comentado esto, paso a informar sobre el desarrollo y la ejecución, y no les resulte extraño que muchas partes de mi comparecencia del día de hoy ante esta comisión pues les parezcan similares a mi respuesta en el mes de diciembre del año pasado, donde me preguntaron por la ejecución prevista de las partidas destinadas a infraestructuras sanitarias de los presupuestos del año 24, y hoy comparezco para informar sobre la ejecución de esos mismos presupuestos en esa misma partida, en ese mismo capítulo.
Pues bien, cerrado el ejercicio correspondiente al año 24, el grado de ejecución del presupuesto del Servicio Extremeño de Salud, en mi opinión, es sobresaliente, ya que alcanza el nivel global del 98,9% del compromiso del gasto, superándose en más de un punto a la ejecución del ejercicio 2023 y en 1,47 al del ejercicio de 2022. Nivel de ejecución en el presupuesto, señorías, que tiene también su reflejo en la consecución del capítulo 6, que refleja el gasto en inversión y en infraestructuras sanitarias, como veremos a continuación. En el año 2024, el Servicio Extremeño de Salud destinó 1 de cada 40 euros a su presupuesto en inversiones. De estos casi 71 millones de euros del crédito definitivo en el capítulo 6, se han ejecutado 57,5 millones, lo que supone más del 81% de los posibles. La ejecución del presupuesto de inversiones en el ejercicio 24 ha venido marcada y condicionada en gran medida por los compromisos derivados de los ejercicios anteriores que no llegaron a ejecutarse en el plazo establecido. Así, en la fuente de financiación de los Fondos Europeos del Desarrollo Rural, los FEDER, las grandes obras del programa operativo 14-20, fundamentalmente la construcción de 5 nuevos centros de salud y del módulo de consultas del nuevo hospital de Don Benito Villanueva, presentaban importes no ejecutados que ha sido necesario asumir en 2024 con fondos de la comunidad autónoma, porque las certificaciones del gasto de las inversiones del programa operativo 14-20 solo podían presentarse hasta el 31 de diciembre del año 2023, ya que los fondos, de manera habitual, se prolongan 2 años para su certificación y, por motivos de la pandemia, este programa en concreto se prolongó un tercer año más. Por eso, como ustedes bien saben, aunque el programa es el 14-20, terminó en diciembre del 23. Pues bien, con cargo a estos fondos FEDER se realizaron desde el Servicio Extremeño de Salud diversas obras que, por las demoras sobrevenidas a lo largo de su ejecución, no finalizaron con el cierre del ejercicio 23 y, por tanto, debido a esas demoras en la ejecución y a los deberes que nos quedaron pendientes, como ha sido la dotación y el equipamiento, tuvieron que terminarse en 2024, pero claro, ya con fondo CA en el caso del nuevo hospital de Don Benito Villanueva, y en los centros de salud decidimos que se equipara a través de los fondos del Plan MINA en el marco de atención primaria. Estos deberes que nos encontramos por hacer, señorías, nos han llevado a tener que realizar un gran esfuerzo económico desde la Junta de Extremadura. Un esfuerzo que, por ejemplo, asciende a 18,5 millones para finalizar las obras. Y otro ejemplo sería dotar de equipamiento necesario al nuevo hospital de Don Benito Villanueva con más de 6,3 millones de euros en el año 24, ya que ustedes ni terminaron las obras ni presupuestaron el dinero necesario para ponerlas en marcha. En lo que se refiere a los 5 nuevos centros de salud, esos que ahora parece preocuparle tanto al Partido Socialista, a nuestra llegada nos encontramos que ni tenían cuantificadas sus necesidades y mucho menos presupuestadas las cantidades necesarias para ponerlos en marcha. Se llega al final del programa operativo 14-20 sin terminar las actuaciones y sin poder emitir más certificaciones de gasto de las inversiones de estas infraestructuras a cargo del programa y sin poder utilizar los fondos del nuevo programa 21-27, que ya tenían otras líneas de actuación que estaban bien definidas y ya comprometidas. En el caso del Servicio Extremeño de Salud, este nuevo programa 21-27, señorías, recogía 4 actuaciones nominales muy concretas. La segunda fase de los nuevos hospitales de Cáceres y Don Benito Villanueva y la reforma de los hospitales provinciales de Cáceres y Badajoz. 4 actuaciones que ahora a la oposición les parecen urgentes, pero cuando gobernaban brillaban por ausencia esa urgencia. Volviendo al programa FEDER 14-20, se preguntarán por qué ha pasado todo esto. Pues ya lo he comentado ahora y anteriormente, porque el anterior Gobierno nos dejó los deberes por hacer. A nuestra llegada en julio de 2023 se aceleraron todos los proyectos para ejecutar el máximo posible en el plazo de certificación porque era el último año. Así se consiguió ejecutar 49,3 millones de euros de los 52,6 de euros presupuestados, es decir, el 93,7%, al ser, como he dicho antes, el último año del programa anterior. En este 2024 se ha ejecutado un 9% de lo presupuestado correspondiente al inicio del programa FEDER del 21-27, porque a efectos prácticos este es el primer año del programa y al principio, por los tiempos que marca la ley, solo podemos sacar los proyectos de las nuevas infraestructuras y porque además había que terminar y poner en marcha las obras y los deberes pendientes que heredamos.
Esto ha supuesto un enorme esfuerzo para suplir la falta de previsión que el PSOE acostumbraba a tener en los presupuestos anteriores y para poner en marcha las obras que nos deberíamos haber encontrado funcionando. Quisiera que esto quedase muy claro, que en obras que deberíamos haber encontrado funcionando y que no ha sido así. Por tanto, no entiendo la urgencia o las prisas que ahora tiene el Partido Socialista. O bueno, puede ser que es para hacer oposición, aunque no nos engañemos, lo que está haciendo es poner en evidencia que algo que llevamos diciendo desde el primer día, que era su inoperancia y los deberes que quedaron por hacer. Señora Gil, ¿cuál es la razón de no parecerle urgente antes y que ahora sí sea urgente? ¿Cuál es la razón por no haber planificado las cosas y llegar al final del programa FEDER sin que las obras estuvieran terminadas? En fin, una vez concluidos los deberes del programa operativo del FEDER 1420, repito, ejecutado en el ejercicio 2024 con financiación de la comunidad autónoma, hemos procedido a reordenar la financiación de este capítulo de cara al 2025, de manera que las inversiones ordinarias estarían en la comunidad autónoma y las grandes inversiones irían colocadas en la fuente de financiación FEDER, dentro del nuevo programa operativo. Además de otros fondos finales a través de financiaciones como pueden ser MR, transferencias del Estado o otras fuentes de financiación. Y ahora debemos volver a reprogramar para ajustarnos. Como le indiqué al inicio de mi intervención, los fondos de la comunidad autónoma para infraestructuras se ejecutaron al 81% y además pasamos de 8,9 millones en 2023 a 38,9 millones ejecutados en 2024. Es decir, en los fondos CA se ejecutó el 98% del crédito definitivo. En cuanto a los fondos transferidos del Estado, en 2023 fueron 7,2 millones de euros, de los que se ejecutaron un 45%, mientras que en 2024 fueron 15,2 millones de euros, ejecutándose un 76,5%, lo que conlleva una cifra redonda que se hayan ejecutado más de 12 millones que el año anterior. Fondos que, entre otros, tuvimos que invertir en la obra del robot de dispensación de medicamentos para residencias de mayores, cuya instalación está prevista en Mérida y que llevaba acumulado importantes retrasos. Juzguen ustedes mismos. En los fondos MR, la ejecución del proyecto INVEA del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha sido necesario que 3 de los equipos programados se pasaran a 2024. Y finalizando, señorías, como ya le indiqué el mes pasado en esta misma sala, nos encontramos ante una ejecución presupuestaria, en mi opinión, bastante buena, la cual hubiera sido mucho mejor si el Gobierno del Partido Socialista hubiera hecho sus deberes. Porque estos deberes sin hacer, señorías, han supuesto incluir en el 2024 contar con 58 millones de euros menos procedentes de los fondos FEDER, a lo que se une el ser el primer año del nuevo programa y solo dar tiempo a licitar los proyectos de nuevas infraestructuras. Ha llevado al Gobierno de nuestra presidenta, María Guardiola, a realizar un importante esfuerzo y aportar más de 30 millones de los fondos propios adicionales que se han ejecutado en un 98%. Asimismo, de conclusión, terminaré diciendo que se han ejecutado un total de casi 58 millones de euros, es decir, el 81% de lo presupuestado de todas las fuentes de financiación dedicadas a infraestructuras sanitarias. Y el resultado no ha sido mejor porque ha estado condicionado por el enorme esfuerzo realizado para suplir la falta de previsión que el PSOE acostumbraba a tener con los presupuestos anteriores y para poder poner en marcha las obras que deberíamos haber encontrado funcionando. Muchas gracias. Eso es todo, señoría. Muchas gracias, señor Vilés. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Vilés, por la comparecencia. A ver, yo creo que es la quíntuple, no sé cuántas veces, feliz año también, que no se lo he dicho, no sé cuántas veces voy a decir algo de la falta de funcionalidad de determinadas comparecencias. Si usted tiene los datos, no los facilita en el mismo momento en el que los demás que estamos aquí podemos masticarlos y nos tenemos que poner aquí a escribir y a manejar. Cuando además, por parte de este grupo parlamentario, y me consta por otros grupos parlamentarios, se han pedido datos de ejecución presupuestaria de distintos programas, entre ellos el suyo, y lo que nos encontramos es que apuran hasta el último día legal para entregarlo y vienen aquí y, claro, es decir, la desigualdad manifiesta a la hora de debatir es evidente, es decir,
usted me da sus datos, yo me lo tengo que creer y así vamos. A ver, lo digo un poco porque es que este tipo de metodologías de comparecencia supongo que serán muy efectivas desde el punto de vista parlamentario, pero práctico relativamente. Voy a hacer de todas maneras algunas valoraciones de lo que le he escuchado. Es decir, si hablamos de inversiones en infraestructura sanitaria, hablemos única y exclusivamente de inversiones en infraestructura sanitaria, porque creo que se siguen utilizando de manera perversa los datos para vender cosas que no son ciertas. Es decir, cuando usted dice ejecución del 98,9%, la ejecución del 98,9% es la ejecución de la totalidad, que todavía lo tenemos que ver. Cuando tengamos los datos, que supongo que nos los entregarán a mediados de este mes, creo que cumple el plazo, a mediados del siguiente, perdón, del mes de febrero, lo veremos. Bien, supongo que se refiere, claro, a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que un porcentaje muy significativo pues tiene que ver con personal, que eso, pues, pagamos las nóminas. Bien, pero sin embargo ha manejado datos mucho menos generosos, ha manejado datos del 70% en algunas inversiones. Cuando veamos los datos una a una, le podemos hacer preguntas concretas sobre alguna inversión concreta. Le voy a hacer una segunda pregunta, porque quiero saber, porque claro, cuando hablamos de ejecución, como no es un término presupuestario, ¿de qué estamos hablando? Porque es que yo he escuchado muchas veces afirmaciones sobre ejecución de gastos y estamos en la fase de autorización o disposición. Es decir, ¿en qué fase, cuando usted habla de porcentaje ejecutado, estamos hablando de gasto qué? Gasto comprometido. Y para que la gente, si alguien escucha esto, que yo dudo, entienda, un gasto comprometido es cuando la Administración se compromete a abonar algo porque la obra que sea está hecha. Que yo haya contratado la obra con alguien no supone que la obra esté hecha. Es decir, yo entiendo, y cualquier hijo de vecino, cuando hace una obra, la obra está ejecutada no cuando digo al contratista estoy de acuerdo contigo y empiezo a hacerme la obra, sino cuando yo le digo, cuando ya la obra X está finalizada y yo ya me comprometo, yo cliente, ustedes administración, a pagar la obra. Lo digo un poco porque a ver si todos nos estamos hablando a veces en términos en los que al final no nos entendemos. Me gustaría que me dijera, cuando usted está hablando de porcentaje de gastos ejecutados, estamos hablando de gastos comprometidos. Ya no le digo pagados, pero estamos hablando de gastos comprometidos, para entendernos. Cuando tenga los datos, profundizaremos y haremos alguna valoración, porque ahora usted, y ha dicho también la portavoz del Grupo Socialista, usted está en ventaja con nosotros. Usted nos dice los datos y entonces parece que es lo que le tenemos que decir. Le felicito. Sí le advierto de una cuestión. Usted ha tenido durante casi toda la intervención un relato que es mejor que el gobierno anterior. No es óptimo, pero es mejor que el gobierno anterior. Veremos los datos y compararemos. Me vuelvo a repetir. Pero el problema lo tienen ustedes entre el abismo entre y lo he repetido más de una vez, el abismo entre las promesas y los hechos, porque ustedes prometían que todo lo iban a hacer rápido y se han encontrado, hombre, que los ritmos pues son manifiestamente mejorables, y usted lo ha dicho. Desde nuestro punto de vista, los ritmos son manifiestamente mejorables. Y nos encontramos, por ejemplo, es decir, usted sabe que las grandes infraestructuras están condicionadas fundamentalmente con el FEDER. Y, hombre, yo sí creo que requiere una reflexión, que estamos en el año 2024 y todavía estamos con coletazos del FEDER 1420. Y hoy, año 2025, perdón, que estamos en el 2025, el FEDER 2127, que es decir, 2021-2027, estamos en el 2025 y estamos empezando. Una reflexión que yo creo que hay que hacerse, porque claro, eso tiene un efecto sobre los dos medios hospitales que tenemos, que además fueron dos elementos discursivos importantísimos para el Partido Popular cuando estaba en la oposición, porque el Partido Popular tiene historia y en la oposición era muy crítico con los dos medios hospitales de Cáceres y de Don Benito. Y estamos en el año 2025, 18 meses después, y los ritmos presupuestarios del Hospital Don Benito Villanueva y el Hospital Universitario de Cáceres, hombre, pues para aplaudirles no está, ¿eh? Yo le digo, para aplaudirles no está. Uno ve el presupuesto
y en el año 2025 tienen presupuestado, porque aunque no esté el presupuesto, es la anualización del FEDER. Estamos en 3.200.000 en el caso de Don Benito y 4 millones en el caso del Hospital Universitario de Cáceres. Y lo magro lo van derivando hasta después del 2028, en el resto. Que quiere decir que vamos a ir como los malos estudiantes a última hora. Vamos a ir a los 2 últimos años de la ejecución del FEDER 2021-2027, si no pedimos una prórroga más porque no tengamos ninguna desgracia sanitaria como hubo con el FEDER 14-20 y que nos den una prórroga más, y como malos estudiantes vamos a acabar el Hospital Universitario de Cáceres y el Hospital Universitario de Don Benito Villanueva, porque el Hospital de Don Benito, llamarle hospital cuando no tiene el módulo de hospitalización es muy generoso, lo vamos a acabar 2029-2030. Para presumir de gestión no están. Se lo digo con franqueza, para presumir de gestión, con la plurianualización de esas inversiones, que son las más importantes que tienen en esta legislatura, no están. Yo les invito a una reflexión, sobre esta cuestión, porque ustedes han hecho del relato de que eran mejores gestores que los anteriores un relato para dar credibilidad a su gestión. Y nos encontramos con que las 2 principales inversiones que tienen que abordar en esta legislatura las fían a los 2 últimos años de margen que les da el FEDER. Yo simplemente les pido esa reflexión, porque al final se van a encontrar un problema que, les repito, con numerosas ocasiones, que presumir de algo y luego encontrarse con unos datos que les desmienten es duro. Analizaremos sus datos y veremos la concreción concreta de lo que le ha preguntado la comparecencia. Pero tenemos este relato que a nosotros nos preocupa bastante, de las distintas infraestructuras sanitarias de importancia y estructurales para la región, que el ritmo que tienen a nosotros particularmente no nos convence. Le damos ahora la oportunidad en la réplica para que nos dé explicaciones razonables. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor González Fruto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buena. Gracias, señora presidenta. No sé si me va a dar tiempo en 10 minutos. Gracias, señor Vilés, por su comparecencia. Muchas gracias, señor Fernández Calle. Ha sido irónico, ¿no? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Rehúsa hacer turno de su tiempo el Grupo Parlamentario Vox, que tiene todo mi respeto a la decisión que quiera tomar, pero esta es la situación que tenemos en este Parlamento, señores de la Junta de Extremadura. El Partido Socialista es imprescindible para sacar adelante los acuerdos en esta región, para que la política prospere, para que las infraestructuras se hagan y para acordar los dineros con los que se hacen las infraestructuras. Claro, a mí me sorprende, porque yo sé que usted tiene un perfil técnico, igual que yo lo tengo político, y no espero de usted, con todo el cariño y el respeto que me merece, que usted me haga aquí un mitin político cuando le llamamos para intervenir, aunque en todas sus intervenciones nombra de media 5 o 6 veces a María Guardiola. Eso lo hacen todos los altos cargos de la Junta porque será una indicación del consejero Bautista de la Presidencia. Pero no esperando que me haga un mitin, al menos, aunque sea desde una óptica técnica, debería hacer un relato de la realidad como gestor del Servicio Extremeño de Salud. No le he oído hablar usted ante una comparecencia de infraestructura sanitaria. No tenemos un nuevo presupuesto en el año 25, sin que usted entre a analizar el escenario político de por qué se da esa situación de retirada del presupuesto por parte del Gobierno. Pero al menos sí dígame desde un punto de vista técnico las consecuencias de no tener un nuevo presupuesto en el año 25 en la Junta de Extremadura. Porque está muy bien que en su primera intervención, que yo resumiría con el siguiente titular, ustedes han sacado un sobresaliente
han ejecutado un 98% de los recursos que estaban destinados a la infraestructura y lo que no han hecho se debe a los retrasos de los quehaceres que quedó por hacer el Gobierno anterior. Bueno, pues yo voy a dar por bueno ese resumen de su intervención, pero me voy a adentrar en algunas incoherencias, porque, claro, cuando usted dice que los consultorios locales y los nuevos centros de salud no los pudieron hacer porque ya en el año 23 finalizaba ese programa operativo, ¿cómo es posible que en el anexo de presupuesto del año 24, el único presupuesto que ustedes han sacado adelante y que han ejecutado, sigamos poniendo en las reformas de los centros de salud o del hospital, por ejemplo, Nuestra Señora de la Montaña, fuente de financiación, fondo europeo? No me vale la explicación que usted ha dado. No me vale. No responde a la realidad. Porque, mire, las infraestructuras sanitarias, como las educativas y de cualquier otra índole, no son flor de un día. Y, además, un buen gestor que tiene los dineros, primero que sabe lo que quiere hacer, que quizás eso es lo más importante, y a lo mejor este Gobierno hay veces que no sabe lo que quiere hacer. Un buen gestor y gobernante, 1, sabe lo que quiere hacer, 2, pone los dineros para que se haga, y 3, empieza a mover los papeles. Y cuando se trata de una obra, de una infraestructura, de un capítulo 6, pues eso no está exento de dificultades. Y aunque el gestor haya hecho esos primeros pasos previos de manera extraordinaria, no quiere decir que por el camino algo se te tuerza, porque se te tuerce en la licitación, porque resulta que hay un problema urbanístico, porque para hacer la Facultad de Medicina de Badajoz resulta que eso luego tenía consecuencia en una calle que hay allí y había que cambiar la regulación del tráfico. Hemos leído con alegría que ya está en funcionamiento la nueva Facultad de Medicina de Badajoz. Y fíjese, ha sido un proyecto eterno. Muchísimos años de gobierno socialista. Es decir, si yo no puedo venir a decirle a usted dónde están las infraestructuras sanitarias, venga, vamos a ponerle un lazo a todas. No, hombre, yo soy consciente de que las infraestructuras son procedimientos muy tediosos, desde la propia licitación, la propia ejecución de la obra, pero usted no puede traerme aquí un relato siempre de que lo poco que ustedes hacen no me lo explica atendiendo a la verdad, como le he dicho, con la fuente de financiación utilizada, y lo que ustedes no hacen es la culpa de los socialistas. Claro, 18 meses después, la culpa de los socialistas en un Gobierno que oculta las listas de espera sanitarias, como poco, es poco creíble. Y entonces a mí me gustaría, desde la serenidad, que usted me pudiera explicar los dineros. Ya no me voy a ir a lo que no han hecho en el año 24, que está aquí en el anexo de gastos y en la ejecución presupuestaria, que no responde, porque me gustaría que ese 98% que usted dice de ejecución y esa nota de sobresaliente que usted se pone a sí mismo, me lo pudiera traducir en su segunda intervención en nombres y apellidos, en cuestiones palpables, para que alguien que vea esta comparecencia pueda tener la certeza de que lo que usted dice es verdad. Si ustedes han ejecutado el 98%, póngame nombre y apellido. ¿A qué centros de salud? ¿A qué consultorio local? ¿A qué han hecho? Porque, mire, hace unos pocos días fuimos a ver cómo María Guardiola cortaba la cinta de un trabajo que no ha hecho. La inauguración de la primera fase del Hospital Don Benito Villanueva es inaugurar un trabajo que ustedes no han hecho. Ustedes han culminado, pero ustedes no lo han empezado, porque si no ya a la ejecución del 98% y al sobresaliente que usted se pone, yo le añadiría que este Gobierno tiene poderes paranormales, si ustedes en 18 meses han sido capaces de hacer la primera fase del Hospital Don Benito Villanueva. Entiéndame la ironía y la reflexión irónica que le hago con una sonrisa. Claro que la obra de un hospital trasciende de una legislatura, y a veces coincide que en esas dos legislaturas hay gobiernos distintos. Pero si ustedes no han programado nada nuevo en su programa de gobierno en cuanto a las infraestructuras sanitarias se refiere, no esté echando por tierra lo que quedamos. Es que lo que quedamos es la hoja de ruta que ustedes han seguido. Dígame otras cosas nuevas que ustedes quieran hacer. Y sobre todo, y lo más importante, para que no me llame, me queda tiempo, señora presidenta, me queda tiempo. Sobre todo y lo más importante en estos momentos, para que también aquí los grupos parlamentarios podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Los dineros que estaban contemplados en el presupuesto 25, que ahora no existe, segunda fase del Hospital de Cáceres, módulo quirúrgico del Hospital Don Benito Villanueva,
nuevos consultorios locales, reforma de los hospitales ya existentes, nueva creación de unidades. Eso es lo que ustedes ponían, que a nosotros en las enmiendas del PSOE nos parecía insuficiente, y donde ustedes, por ejemplo, ponían 2 millones para el Hospital de Cáceres, el Grupo Socialista puso 5, enmienda que acordamos en la negociación presupuestaria. Pero unas horas antes la presidenta decidió retirar el presupuesto, probablemente siguiendo órdenes de Génova. Y la cuestión ahora, desde un punto de vista estrictamente de la gestión, es donde ustedes ponían 2 millones, que a nuestro juicio eran suficientes, pero ustedes ponían 2 millones, y en el presupuesto prorrogado no existe, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Es decir, no quiero que nos bajemos aquí a un nivel de jefe de servicio, pero sí al menos que me diga una estimación de cuándo el Servicio Extremeño de Salud estará en disposición de tener reordenado el presupuesto prorrogado del año 24 para ejecutar en el año 25, y que usted pudiera informar a la Cámara de que en estos momentos hay en marcha 7 modificaciones de crédito y que si no tienen dinero para todo, porque hay menos dinero en el presupuesto prorrogado, pudiera determinarnos cuáles son las prioridades de ejecución. Y si en estos momentos el Servicio Extremeño de Salud toma la decisión de renunciar a algunos de los quehaceres que estaban escritos en el presupuesto 25 y que no los van a poder hacer con el presupuesto 24. Es decir, si una prioridad para ustedes es la segunda fase del Hospital de Cáceres, pues díganlo. Si eso requiere modificaciones de crédito y en estos momentos cómo está procediendo su departamento para continuar con el desarrollo y la ejecución de las infraestructuras sanitarias que, insisto, trascienden legislaturas, las que damos iniciadas nosotros y se supone que ustedes ahora las tienen que impulsar. Y yo tengo mucho interés porque ustedes las impulsen, porque al final, para lo que trabajamos nosotros es para que la próxima cinta de un trabajo no hecho la cortemos nosotros, si me permite esta fórmula simpática de acabar mi intervención. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Gil Rosiña. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días a todos. Señor gerente del SES, muy buenos días. Acompañantes del mismo, altos cargos de la Consejería de Sanidad. Bueno, hoy comparecemos para hablar fundamentalmente con hechos y con datos acerca de las infraestructuras sanitarias de nuestra comunidad autónoma, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero comenzar agradeciéndole al señor Vilés su presencia hoy aquí, su comparecencia y el hecho de exponer la realidad que hay a día de hoy con las infraestructuras sanitarias. Pero me va a permitir que este diputado ponga en negrita, en mayúscula, en subrayado, determinadas cosas que probablemente su responsabilidad no le deja decir. Si hay algo que me puede inspirar a la indulgencia, no sé quién para indultar a nadie, es el desconocimiento. Es el desconocimiento. Y quiero abrir un pequeño paréntesis y de manera transversal decirle que parece que existe una amnesia profunda de gente que ha estado gobernando esta comunidad autónoma. Con respecto a lo de las listas de espera, parece mentira que no se sepa que por orden ministerial usted todavía tiene tiempo hasta el 14 de febrero. Si las podía haber sacado el 29 de diciembre, fantástico, pero todavía le queda tiempo hasta el 14 de febrero por indicación ministerial y por exigencia ministerial. Parece mentira que quien ha gobernado no sepa eso y sea capaz de decirle a alguien quieto, parado, porque probablemente nos vayamos a meter en un fregado donde va a ser difícil de salir. Nos encontramos con la misma dinámica de siempre, señor Vilés. Un partido socialista con una oposición ruidosa, torticera, pero sin aportar ni una sola solución. Tras años de parálisis, tras años de promesas incumplidas y tras años de proyectos de infraestructura, que si el tiempo me lo permite voy a ir desglosando, han tenido que llegar ustedes para poner, entiendo que, solución a lo que han podido. Y digo lo que han podido, porque yo también soy muy crítico desde mi grupo parlamentario en exigirles las infraestructuras sanitarias acorde a lo que necesitan los ciudadanos extremeños que han depositado nuestra confianza y nuestro voto en este partido, que es el que está sustentando al Gobierno. Pero las cifras es que lo reflejan. Podemos hablar de números arriba, números abajo, podemos hablar de que ejecutado, recepcionado, comprometido, pero las cifras están ahí. Y si igualmente antes eran recepcionado, comprometido y ejecutado, lo eran en el año 2022,
cuando el Partido Socialista solamente ejecutó un 43%, frente al 98% que usted ha manifestado. Las cifras lo dicen claramente. Esa es la diferencia, no solamente es una cifra de un 55% más o menos, esa es la diferencia entre diferentes modelos de gestión, diferentes modelos de servir a los ciudadanos de Extremadura. Una basada en promesas incumplidas, sus buenas intenciones había, pero los resultados no le acompañaron. Y otra basada en hechos y resultados tangibles, como les voy a ir manifestando posteriormente. Ya ha trasladado el ímprobo esfuerzo que han tenido que hacer, no solamente a la hora de esos fondos FEDER, como bien comentan otra serie de compañeros, que cuando llegaron, pues no solamente no estaban ejecutados, sino que han tenido que ponerse las pilas y cerrarlos por múltiples problemas que habían acontecido en las legislaturas anteriores, que yo también los entiendo. Han tenido que utilizar fondos con recursos propios, como bien ha puesto usted de manifiesto, pero la realidad es cómo se encontraron en la situación. Proyectos no ejecutados, hospitales a medios hacer, centros de salud prometidos, pero no hechos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y usted debe de decirlo. Usted debe de trasladar ahora lo que ha pasado realmente con las dos infraestructuras sanitarias más pivotantes de nuestra región, independientemente del partido que gobierne, el Hospital Don Benito Villanueva y el Hospital Universitario de Cáceres. Me siento apenado, después de 18 meses de legislatura que llevamos, o que lleva el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín, de que todavía alguien se pregunte qué está sucediendo con el Hospital de Cáceres. No lo hemos sabido explicar. No hemos sabido explicar qué ha pasado. Yo voy a intentarlo, pero le ruego, porque usted mantiene muchos más datos que yo, que posteriormente ahonde en esa explicación y me corrija si estoy equivocado. Nos encontramos con un Partido Socialista que hace una auténtica hipocresía con respecto a la sanidad rural. Se erigen como la gran defensora de la sanidad rural, esa que se presta en los pueblos, en nuestros centros de salud, pero 8 años de gestión tuvieron para mejorar la atención primaria y no lo hicieron. 8 años de gestión tuvieron para invertir en centros de salud que se están cayendo, y digo se están cayendo, ahora menos que antes, pero todavía hay mucho por hacer, y 8 años tuvieron para garantizar los recursos materiales y humanos, que sería para hablarlo, y tampoco lo hicieron. Miren, lo único que le preocupa es hacer oposición de cántaro hueco, vacío, de ese que suena mucho, pero que detrás en el fondo no hay nada, ni una única propuesta positiva para intentar mejorar la salud de los extremeños. Prometieron infraestructuras, pero olvidaron acometerlas. Prometieron centros de salud, pero no los dotaron. Prometieron hospitales, pero los dejaron a medio hacer. ¿Cuál ha sido la realidad? Hablemos de esos centros de salud que estaban pendientes de los fondos operativos. El Centro de Salud de Orellana la Vieja. Situación en julio del 2023 cuando usted llega a la gestión. 32% ejecutado. Se suponía que la ejecución en ese centro de salud debería estar al 70%. ¿Cuál es la situación actual, señor Vilés? ¿Me la puede decir posteriormente? Centro de Salud de los Santos de Maimona. ¿Qué situación había en julio del 23? 38% ejecutado. Se esperaba un 65%, casi que el doble. ¿Cuál es la situación en el momento actual de ese Centro de Salud de los Santos de Maimona, señor Vilés? Y, por último, el Centro de Salud de Valverde de Leganés. Situación en julio del 2023, un 14% de ejecutado. Vayamos a comentárselo a los ciudadanos de Valverde de Leganés. ¿Cuál es la situación actual? Ruego que me explique cuál es la situación de esos 3 centros de salud en el momento actual. Señorías del Partido Socialista, si realmente creían en la sanidad rural, debían haber apostado por ella y haber resuelto lo que tenían que haber comprometido en ese momento. Con respecto a los hospitales, vamos a centrarnos en lo que ha pasado en los hospitales de Don Benito Villanueva y el Hospital Universitario de Cáceres. Existen muchísimos modelos de gestión, entiendo, pero si hay alguno que debe ser estudiado en todos los másteres de gestión sanitaria y hospitalaria, debe ser el modelo de gestión del Partido Socialista con lo acaecido en el Hospital Universitario de Cáceres. Insólitamente diseñan una licitación con 6 lotes, sin una clara justificación. Al existir esa licitación de 6 lotes, sin una clara justificación, provoca un retraso injustificable que hace rehén a la administración entrante
porque eso no se soluciona de la noche a la mañana, salvo que usted pretenda mentir y engañarnos a todos los extremeños y posicione 100.000 millones de euros para la finalización este año de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo eso? Pues las consecuencias no solamente las han pagado ustedes a la hora de tener que deshacer para volver a rehacer, sino las estamos pagando nosotros, los ciudadanos de la provincia de Cáceres, nosotros, los profesionales sanitarios. Y no se debe ni obedece al Gobierno actual de la presidenta María Guardiola Martín, obedece a esa rocambolesca idea de licitar 6 lotes. Ustedes entiendo que lo han corregido y en ello están. Pero también sé, y yo de eso lo desconozco, quiero que también me lo explique usted luego, qué es lo que sucede con los trámites. ¿Podemos solucionarlo en un mes, resolver esos 6 lotes en un mes, para que a final de año, en lugar de ejecutar lo que se puso con realidad en los proyectos de presupuesto de la comunidad autónoma, pudiera ser ampliado o finalizado? Hay que explicarlo, señor Vergele, y espero que usted lo haga. Con respecto al Hospital Don Benito Villanueva, con respecto al Hospital Don Benito Villanueva, señor Vilés, la V. Con respecto al Hospital Don Benito Villanueva, infraestructura fundamental para más de 140.000 ciudadanos extremeños que pertenecen a esa área sanitaria de Las Vegas Altas. A su llegada, otra ineficacia. Es decir, usted no ha cortado la cinta, acompañó el otro día, el día 20 de enero, a cortar la cinta de un trabajo que dicen no han hecho, pero han culminado. Oiga, las infraestructuras no son de nadie. Las infraestructuras no son de nadie. ¿Sabe de quién son las infraestructuras? De los extremeños. De los extremeños. Señora presidenta, solicito amparo ante la interpelación de la portavoz del Grupo Socialista. Continúe. Le queda un minuto. Gracias. Solo un minuto. Intentaré acelerarme. No son suyas las infraestructuras, ni del señor Vergele anterior. Las infraestructuras son de los extremeños. Y usted está ahí para dotarla y hacerla realidad. ¿Qué sucedió cuando llegaron? Como no voy a tener mucho tiempo, luego espero que usted se encienda. Cuando ustedes llegan se encuentran con un 52% de ejecución. Estamos hablando de julio, de julio del 23, cuando debería estar proyectado un 92%. Una obra con un grandioso cartel en la fachada, en la rotonda de entrada, pero vacío por dentro y vacío por fuera. No tenía ni un replanteo. Pero ni el replanteo interior de habitaciones para funcionales y demás, ni el replanteo exterior de los aparcamientos, por así decírselo. ¿Qué han tenido que hacer? Invertir 25 millones de euros adicionales en la primera fase y destinar 7,5 millones más, extraídos de otras partidas que podían ser beneficiarias de esos 7,5 millones, porque es que nos creemos que cuando sacamos de aquí para meter en otro lado, pues no pasa nada. No, es que de donde hemos sacado también se podrían haber beneficiado, señor Vilés, y eso hay que decirlo. Pues ustedes tuvieron que extraer 7,5 millones para dotar el hospital. Con el PSOE del Partido Socialista el hospital no se hubiese inaugurado, se lo puedo decir, en el mes de diciembre. Y con el Partido Popular ha sido una realidad. Finalizo, señora presidenta. Le agradezco el minuto de extensión. Frente a la ineficacia, señor Vilés, y la gestión caótica, que eso sí era realmente un caos, ustedes han planificado y han ejecutado. Le exijo que siga por la misma línea. Gracias, señor Vilés. Muchas gracias, señor Saponi Cortés. Señor Vilés Piri tiene la palabra para cerrar el debate por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gil, no me deja de asombrarme y los datos no mienten. Mire, como indiqué en mi primera intervención, hemos ejecutado un 98,9% del presupuesto global, y aclaro, del presupuesto global del SES, porque también he dicho durante la intervención que en el capítulo 6, en el 2024, se ejecutó un 81%. Pero eso sí, frente al 75% de lo ejecutado en el presupuesto del año 23. Y esto lo que significa es que se ha realizado una mejor planificación presupuestaria que la que se hizo en el año anterior, la que nos dejaron planteada. Pero si comparamos con el año 22, que fue plenamente bajo la gestión del Gobierno anterior, ¿saben cuál fue el porcentaje ejecutado? Pues escuchen con atención, un 43%. Ni el 50%, señora Gil Rosiña, ni la mitad. ¿Qué tiene que decir sobre esto? ¿Sabe lo que demuestra? Pues que el auténtico caos que usted pretende achacarnos a nosotros en la gestión sanitaria era el que se vivió anteriormente. De verdad, señora diputada,
un poco de sinceridad, que creo que nosotros sí la estamos teniendo a la hora de ofrecer los datos. ¿Cómo tachar nuestra gestión de caótica y no la anterior? Sinceramente, creo que usted prefiere criticar porque es incapaz de reconocer o de aplaudir las gestiones que llevan el sello del Partido Popular. Y además critica esto porque, según usted, uno de los problemas que tiene el Servicio Extremeño de Salud es que está en manos de alguien que viene de la privada. Pues bien, señora Gil, esta persona, que es quien le habla, ha conseguido, gracias a su trabajo, pero también y sobre todo gracias al trabajo del magnífico equipo que tenemos detrás, llegar al 81% de la ejecución de presupuestaria en el capítulo 6. Porque, como le dije al principio de mi intervención, si hablamos de la ejecución global de todo el presupuesto, sí llegamos al 88,9%, por lo que algo debemos estar haciendo bien. Mientras que ustedes bien lo que se dice bien, pues creo que no lo estaban haciendo. Y no lo digo yo, lo demuestran los datos que he expresado. Y debemos valorar la gestión, no de dónde procedamos. Y los hechos que hemos tenido en estos años nos avalan que la gestión está siendo buena. Y mire, si hablamos de las dos grandes obras, como han estado comentando en sus intervenciones, los hospitales de Cáceres y el de Don Benito Villanueva, pues siento decirle nuevamente que la gestión anterior no sale bien parada. Y esto conlleva una serie de consecuencias a las que hemos tenido que hacer frente y, como es inevitable, el retraso que por cuestiones y de forma hace de hacer estas cosas. Empecemos por el Hospital de Cáceres. Como no me cansaré de repetir, si hay una cuestión que haya retrasado la segunda fase del Hospital de Cáceres fue esa original, pionera, rocambolesca licitación en 6 lotes, como ha comentado el señor Saponi. Esta fórmula nos llevó, como no podía ser de otra manera, de una forma inevitable a una demora. Pero además, como esas malas decisiones que nos hemos encontrado nos han llevado a tener más problemas aún. Y es que como nos hemos visto en la obligación de tener que rediseñar el plan funcional de la segunda fase del hospital. Y no es que sea una cuestión menor, y no es que sea una excusa, sino que simplemente el hospital, como fue planteado por el gobierno anterior autonómico, no cumplía con las necesidades que los cacereños necesitan. Existían carencias muy importantes por no haber consultado las necesidades con el personal asistencial de cada unidad, como las urgencias insuficientes, laboratorios inexistentes, que la UCI estaba ubicada en un extremo del hospital. Esta revisión del plan funcional ha requerido cambios sustanciales en el proyecto que, por haber continuado con el que teníamos con el que nos habían dejado planteado, la segunda fase del hospital universitario no hubiera satisfecho las necesidades reales, tanto presentes como futuras, de los pacientes del área de salud de Cáceres. Porque actualmente en Cáceres Capital existen 2 hospitales en funcionamiento, con 2 servicios de urgencia, y pretendían unificarlo en un solo hospital sin aumentar el espacio para estas urgencias. Y máxime cuando tenemos un incremento de más de 6.000 pacientes al año en urgencia. Otro segundo punto era la necesidad de centralizar la ubicación de la unidad de cuidados intensivos. No se puede entender que la UCI esté en un extremo del hospital. Eso no podíamos ser responsables de eso y tuvimos que volver a hacer otra vez el plan funcional del hospital. Y tercero, se ha tenido que incluir en el nuevo plan funcional algunos laboratorios que no estaban contemplados en el anterior, en el que teníamos en la licitación anterior. Por tanto, esta nueva licitación, evidentemente cumpliendo los plazos que la ley marca, pues trae consigo un retraso en estas obras. Y si continuamos con el módulo de consultas externas del nuevo hospital de Don Benito Villanueva, pues me dijo usted anteriormente, y lo ha comentado ahora también, que dejaron la obra para ponerle el lazo, que deberíamos inaugurarla. Pues mire, y le comento con una imagen gráfica. A nuestra llegada en julio del 23, el hospital debería estar en torno al 93%, el 92,6% de ejecución, y nos lo encontramos con un 52%. Esa es la realidad. A su ritmo, las obras, en este caso, hubiesen terminado, si hubiéramos continuado en ese ritmo, en mayo-junio del 25. Sin embargo, con nuestro Gobierno se hicieron en julio del 24. Y además hubieran terminado en el 2025 sin contar con un aparcamiento suficiente y sin un equipamiento necesario, porque no había nada presupuestado para ese equipamiento. ¿Y sabe lo que ha pasado? Pues que con mucho esfuerzo, y siendo este un Gobierno que cumple, las obras de la primera fase se recepcionaron en julio del 24. Abriendo sus puertas en diciembre, y desde julio a diciembre tuvimos que encargarnos del parking y del equipamiento, el cual no dejaron ni planteado y mucho menos presupuestado. Hemos realizado un ímprobo trabajo para que la primera fase del hospital sea una realidad,
y le aseguro que no ha sido fácil, porque para hacerlo posible hemos tenido que invertir más de 25 millones de euros y ahora ya estamos trabajando en la segunda fase, para que no tarde otros 20 años en ver la luz. Le ha explicado a los extremeños que no dejaron ni contemplada una previsión de dotación de equipamiento, y no estamos hablando de un densitómetro ni de alta tecnología, sino de una simple mesa o de una simple silla para pasar consulta en un módulo de consultas externas. Pues esa dejadez le ha costado al Gobierno hasta ahora más de 6,3 millones de euros. Quisiera concluir con los famosos 5 centros de salud, esos que ahora a su partido parece interesarle. Esos nuevos centros de salud que ustedes prometieron, pero que pretendían poner en marcha sin presupuesto para la dotación ni de equipamiento ni de mobiliario. Otra vez los deberes sin hacer. ¿Cuánto hemos tenido que invertir en estos centros de salud? 6 millones de euros que deberían haber estado invertidos por ustedes. Mire, señora Gil, esta es la realidad. Por mucho que usted se empeñe en apuntarnos con el dedo y en calificar nuestra gestión como un caos, pues le enseño nuevamente otro gráfico similar al anterior. A nuestra llegada, la obra debería estar ejecutada en el centro de Orellana la Vieja, debería estar en un 72%, y sin embargo nos la encontramos en un 32%. De seguir con las previsiones según ese ritmo mensual, se hubiera terminado en julio o agosto del año 25, y con este Gobierno finalizaron en agosto del 24, y próximamente abrirá sus puertas. ¿Y usted cree que tiene derecho a criticar esto? Bueno, pues sigamos. El Centro de Salud de Los Santos de Maimona. A nuestra llegada debería estar en torno al 66% y estaba en un 38%. Se hubiera abierto con esa proyección, se hubiera abierto en noviembre del 24, en marzo del 25, y sin embargo finalizaron las obras en noviembre del 24 y también próximamente abriremos las puertas. El Centro de Salud de Valverde de Leganés. A nuestra llegada la obra debería estar en torno al 50% y nos la encontramos en un 13,9, ni un 14 siquiera. Y siguiendo ese mismo ritmo, lo mismo, hubiéramos terminado en febrero del 26. Y con este Gobierno hemos terminado la obra de licitar en el 24, en mayo del 24, y hemos entregado las llaves al área definitivamente para que lo equipen en diciembre del 24, y también próximamente abrirá sus puertas. Si estamos hablando del porcentaje de lo invertido, de lo presupuestado, hemos llegado al 100% de ejecución antes de finales del 24. Señora diputada, ¿qué tiene que decir aquí? Pues me encantaría escucharlo. ¿Dónde encontramos el caos sanitario? ¿En las demoras y en las obras y en las promesas de centros sin dotación, o en un Gobierno de certeza y comprometido con el fortalecimiento de la sanidad pública? Me gustaría escucharle, pero me gustaría escucharle si habla con sinceridad. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Vilés. Le agradezco su comparecencia en esta Comisión de Salud y Servicios Sociales y en nombre de todos le deseo que tenga un buen día. Muchas gracias.